Hola, muy buenas tardes, Explorers. Hoy les traemos un nuevo video de una casa abandonada, una casona muy grande. Estamos en la costa. Vamos a ver si podemos entrar. Muy linda. Vemos que tiene un estilo árabe, sus clásicas ornamentas redondeadas. Tiene una pequeña azotea allí arriba, como pueden apreciar. Una barandita. También tenemos aquí una especie de churrasquera o barbacoa abierta. Vemos la puerta de entrada a la barbacoa desde el exterior. Tenemos grandes ventanales con sus vistas al mar. Y tenemos la puerta de entrada. Está trancada por dentro, parece. Es de madera maciza. Continuamos por el frente de la casa. Tenemos la entrada del garage. Tenemos una azotea en el segundo piso. Y tenemos una especie de azotea también al costado, hecha en madera. Si tenemos acceso por el lateral, vamos a ver. Estarían construyendo un parrillero, parece. Pero como vemos, está abandonada porque no se ve nadie y el pasto está muy largo, hay mucha maleza. El fondo es bastante grande. Está delimitada por un muro de blocks. Con un cerco. Esta es la parte trasera. Podemos verla. Es una pequeña banderola. Y también una azotea arriba. Acá encontramos cómo entrar, un acceso en la parte lateral. Tenemos muchas ruinas de techo, el meñí. Aparentemente aquí habría techo. Sería alguna casa en el fondo, algún apartamento. Y tenemos una puerta que nos lleva a un patio trasero. Tenemos una escalera. Vamos a bajar por aquí. Tenemos otro patio más al fondo. Bastantes árboles. Incluso tenemos un pozo de agua. Está tapado. Si podemos ver algo. Parece ser bastante profundo. Si conseguimos tirar una piedra para escuchar. Bueno, en efecto parece ser bastante hondo y tiene agua. O sea que estaría
sería utilizable perfectamente. Tenemos acá los soportes de madera para poder colgar una rondana y sacar agua a mano. Acá tenemos árboles frutales, tenemos una higuera, pueden apreciar aquí, ya con sus higos están naciendo. Aquí tendríamos otra higuera más. También con sus higos. Aquí tenemos el tanque de agua, hay dos tanques de agua. Seguramente abastecerían la casa desde el pozo de agua para tener su propia agua. Sería una especie de pieza o cuarto, seguramente para la bomba. Aquí estaría la conexión. Incluso aquí se puede ver un motor, seguramente sea el motor de la bomba, no sé si lo pueden apreciar. Una bomba para llevar el agua al tanque. También vemos unas herramientas, una pala. Sí. Que sería de repente algún desagüe, por si se desborda el tanque. Vemos una hamaca improvisada con una cubierta. Continuamos por el fondo. El fondo bastante amplio. Y tenemos otro tanque más. Parece que hacían compost con las verduras y huevos. Están haciendo compost en ese tanque. Volvemos por el mismo lugar. Está toda cerrada con muros el fondo. Aquí vemos más árboles. Más árboles frutales. Aquí vemos mandarinas. Incluso podemos llegar a ver algunas en el piso. Si se pueden apreciar en la cámara. Hay unas en el piso. Y aquí tenemos otro gran árbol. Bastante antiguo para tener ese tamaño. Tenemos un cañaveral también, aquí en esta esquina. Seguramente sean de cañas tacuara, la clásica tacuara que es muy típica de esta región. Y por último tenemos otra higuera más, esta parece más antigua. Como ver restos de un techo o unos tirantes viejos. Y esto sería un doble patio trasero que tendría la casa. Volviendo por las escaleras donde entramos, vemos la puerta de entrada del fondo. Está solo el marco. Para ver si podemos ingresar a la casa. Una casa de 2 plantas, como pueden apreciar, muy grande, con una barbacoa en el fondo, en el lateral. Pueden apreciar
los caños de agua. Seguramente arriba deberían tener algún tanque. Para abastecer la casa, ya que tiene mucha altura desde donde está el pozo. Vamos a ver árboles aquí en el fondo. Aquí tenemos otro tanque más. En perfecto estado el tanque. Seguramente estaría en la azotea y lo bajaron por algún motivo. Tenemos macetas. Tenemos el desagüe en un baño seguramente, o la cocina. Y por acá podemos ingresar. Tenemos una puerta trasera que en realidad solo está el marco. No hay puerta, o sea que tenemos la entrada libre. Permiso, por acá ingresamos a lo que sería la churrasquera o barbacoa, como también se le llama. Tenemos una ventana grande que da al fondo. Y acá tenemos lo que es el parrillero o churrasquera. Muy grande. Tenemos unas herramientas. También usarían como especie de depósito. También tenemos muebles antiguos, pareciera, como de comercio. Se puede apreciar electrodomésticos varios, abandonados. Microondas, lavarropas. Aquí podemos ver incluso hasta un parlante. Una cocina. Y un baño también. Muchas pertenencias aquí. Esto parecería una especie de artefacto luminario, o la araña, como se le conoce también, muy antigua. Incluso tenemos bicicleta. Y acá estaría la puerta que les mostramos al principio, que daba acceso a esta barbacoa. Está cerrada por dentro. El techo está en muy buenas condiciones. Solamente aquí hay una abertura. Pueden apreciar la altura. Al tener dos pisos es bastante alta. Pero además los techos se encuentran en muy buen estado. Y aquí tenemos lo que sería el ingreso a la casa por la puerta del fondo. Como pueden ver, está abierto. Vamos a ingresar. Permiso. Tenemos instalación eléctrica bastante moderna. No sé si es que en algún momento se reformó, porque seguramente sea más antigua esta casa. La puerta de madera parece ser más antigua. Esto sería la cocina. Tenemos una ventana con postigones que daría hacia el patio. Y en esta esquina seguramente sería la salida para una chimenea o una campana de extracción de la cocina a gas, que seguramente estaba ahí afuera. Iría acá, en este lugar. Incluso podemos ver
unas salidas para afuera, seguramente para colocar la garrafa al lado de afuera. Tenemos el agua, canilla. Tenemos la pileta para la cocina. No hay nada adentro. La verdad está en muy buen estado esta casa. No sé por qué estará abandonada. Muy bonitas las puertas, las conexiones de un ambiente con otro. Con estas puertas en esta forma redondeada o arqueada. Aquí llegamos a lo que sería una sala. Vean el tamaño de esta chimenea, de esta estufa. Bastante impresionante. Muy grande. Seguramente los inviernos aquí estarían muy bien con esta vista al mar, con esta estufa. La pared está revestida con madera, muy bonita. Podemos ver las ventanas como siguen con el mismo formato de la puerta interior. Pues tenemos la puerta del frente, que es más común. Tendríamos el otro ventanal y observen la vista que tendrían en la sala, hacia el mar directamente. Estamos muy cerca de la costa. Es muy amplia esta sala. Y tenemos otro portal de entrada. Y tenemos una pequeña sala aquí, con otra ventana igual, con la misma vista. Eso podemos ver la instalación eléctrica. El enchufe se ve bastante bien. Está nuevo prácticamente. Aquí tendrían una repisa o un estante, se ven las marcas. Y aquí una especie de repisa, una especie de para colgar cosas o no sé lo que sería eso. Aquí volvemos para salir. Llegamos de nuevo a la cocina y tenemos un pasillo. Aquí tenemos otra llave de luz muy moderna. Funciona perfectamente. Y tendríamos llaves eléctricas, sería el tablero general de toda la casa. Una instalación eléctrica bastante moderna, con llaves térmicas. Y a nuestra izquierda tendríamos una puerta hacia una habitación. Seguramente sería un dormitorio. En muy buen estado. La pintura está impecable. Ahí tenemos una pequeña filtración de humedad, pero además la estructura está muy bien. Incluso tenemos instalación eléctrica nueva. Y aquí tenemos otra ventana con su cajón para su persiana exterior. Tenemos dos enchufes. Y el piso sería una especie de cerámica pequeña. Eso tenemos monedas en el piso. Acá habría más monedas.
Y la puerta interior de madera que han eliminado la cerradura y le han puesto un cerrojo únicamente, improvisando un picaporte con un cordón. Muy extraño, la verdad. Si continuamos por el pasillo, tenemos un pequeño lugar aquí con una entrada hacia el baño. La puerta no es la original, se ve que en algún momento vivió gente y modificó o improvisó una puerta. Han improvisado instalaciones de agua. Tenemos incluso el jabón. Tenemos bañera. Incluso tenemos la alfombrilla para bañarse. Pero la grifería se la han llevado. Ya no queda nada de la grifería. Incluso como vemos que improvisaron un enchufe sobre otro aquí. Lo que sí queda es la grifería del bidet. Y el inodoro incluso está con su tapa. Y tenemos el portarrollo de papel higiénico, que seguramente estaba en la cisterna, que sí se la llevaron. Y aquí se han robado el otro igual a este, que sería para colgar la toalla. Esta ya de luz sí ya vemos un poco más antiguo. Y el revestimiento vemos unos azulejos que parecen más antiguos también. El piso se ve bastante antiguo también. Cerámicas en un tamaño muy pequeño y el inodoro parece antiguo también. Todo cuadrado al estilo antiguo, más rústico. Y bueno, ya no tenemos la pileta para lavarse las manos, ya no está. Se la han llevado. Hasta el final del pasillo tenemos una salida, una especie de garage, con una puerta de vidrio. Y tenemos las escaleras que nos llevan al segundo piso, también con una entrada redondeada como las otras, siguiendo el mismo patrón de diseño. Vamos a ver si podemos subir al primer piso. Estamos en la planta baja. Bastante rústica la parte de la escalera. Se ve que no llegaron a terminarla. Tenemos el descanso. Y aquí tenemos una banderola, una ventana pequeña. Pasamanos de madera. Llegamos al segundo piso. Perdón, el primer piso. El de abajo sería planta baja, este sería el primer piso. Y acá ya vemos unas instalaciones más modernas. Seguramente fue ampliada. Vemos ya grifería más moderna, un poco más moderna que la de abajo. Incluso los azulejos son nuevos. Y acá tenemos instalación de agua, cisterna. Ya tenemos un baño más completo, aunque no tenemos la bañera que teníamos abajo. Solo queda el marco hasta la
la puerta que cierra el baño. Tenemos una especie de salón o sala. Con una vista hacia el fondo, muy bonita. No sé si llegan a apreciar en la cámara por la maleza que le ha tapado un poco, ha tapado bastante la vista hacia afuera, pero seguramente tendrían una muy buena vista cuando no estaba esta maleza. Tenemos un cuadro eléctrico, sí, antiguo. Seguramente sería el que sacaron para colocar las llaves térmicas, que son más modernas. Este cuadro eléctrico con los viejos tapones que se usaban antiguamente, que se cambiaban cuando se quemaban, o se remendaban también. Aquí tenemos un dormitorio con una cama improvisada con una puerta. Está remendada con una prenda ahí. Y tenemos un sillón aparentemente también remendado. Tenemos un placar o un ropero embutido en la pared. Muy bonito. Y acá tenemos otro ventanal, también con su cajón para la persiana. Ahí se puede apreciar la persiana. Son dos persianas. Y aquí podemos ver las vistas hacia el exterior. Así se puede apreciar el fondo. Y aquí estaría la persiana. Incluso funciona. Subió un poco, aunque están también en mal estado. Tenemos otra llave que parece de las más antiguas. Seguimos explorando por aquí. Tenemos otra habitación. Esta no tiene piso, está solamente el contrapiso, más rústico, pero sí tiene instalación eléctrica. Incluso tiene la lamparilla moderna colocada. O sea que no haría mucho tiempo de repente que esta casa fue abandonada. Incluso la persiana abre un poco. Y aquí tenemos otro placar embutido en la pared. Bastante moderno la construcción de acá arriba. Parecería que está pintada recientemente, no hace mucho tiempo. Pero por algún motivo la abandonaron, la dejaron. Las llaves funcionan. Y aquí tendríamos una puerta de acceso a la azotea que se ve por la parte de frente, pero está trancada. Está muy arrumbrada el cerrojo y no abre. Vemos otra llave de luz. Aquí vemos otro tablero eléctrico y un tubo de luz encima. Se ve bastante antiguo, ese sí.
Aquí ya la instalación estaría sin terminar en la parte de arriba. Tendríamos otra habitación. La última habitación de arriba que nos queda por ver. Esta silla tiene una lamparilla más antigua. Incluso está sin pintar. Y aquí vemos las vistas que tenían hacia el mar desde los dormitorios. Muy buenas vistas, la verdad. Levantarse a la mañana con estas vistas es un deleite para las mañanas. Acá sí ya vemos como el techo ya empieza a filtrar. Tenemos desprendimiento del revoque. Y esta sería la última habitación que nos quedaba por ver. Tenemos este pasillo que lleva hacia la azotea. Por aquí teníamos otra habitación, otro dormitorio. Este era otro dormitorio más. El gran salón arriba. Vean la entrada de la escalera, muy bonita, con esa forma redondeada. Que sí llama la atención que la escalera está bastante rústica, no tiene revestimiento, está solamente con el contrapiso, solamente Portland, pero está bien hecha. Y se puede apreciar la entrada desde abajo. Y el techo aquí ya está cediendo la parte del revoque y ya se ve la plancha. Se ha caído parte del techo. Aquí tenemos una especie de puerta. Colocaron aquí, seguramente para tapar este vidrio. Y aquí ya volviendo a salir, teníamos el baño principal con la bañera. Y seguramente otro dormitorio sería por ahí. Y acá ya teníamos la sala principal con la estufa, con la vista hacia el mar. Esta era la cocina. Y vamos saliendo por donde entramos. Y me despido desde aquí con esta vista. Les dejo un fuerte abrazo para todos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.